¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Me da mucho gusto verlos. Y bueno, hoy tenemos programazo de lujo. Es en serio que les va a encantar. Les va a encantar porque a veces estamos en un rol de invitar a los de siempre y platicar con los de siempre, que es necesario. Es como si fuera una gran familia mexicana y de pronto, oye, ¿qué dice tu primo? ¿Qué dice tu hermano? Y bueno, sí, pero casi siempre estamos en el mismo rol, los mismos de siempre. Pero cuando de pronto vienen visitas de fuera, pues te pones muy alegre porque vas a escuchar otras historias y otras formas en las que nos ven desde otra ventana, desde otra óptica. Hoy sin duda tengo el agrado de presentarles a ustedes a un estratega electoral, un estratega que le ayuda a los candidatos a conseguir el éxito, no solamente a ganar la campaña, sino a ganar la elección, porque muchas veces solamente se quedan en una buena campaña, pero con un resultado que no favorece. Es el hombre que ha hecho triunfar a muchos candidatos. Recientemente en Nayarit consiguió el triunfo y de origen panameño. Es el jefe, el CEO de uno de los despachos, una consultoría para campañas electorales más importantes de Latinoamérica, considerado por la crítica como uno de los estrategas más importantes. Aparece en la portada de Campaigns and Elections México y lo denominan como un nuevo crack. Discreto pero muy efectivo, el estratega panameño lleva una racha electoral ganadora digna de envidia. Sin más rollo, vamos a darle la bienvenida a Videl Villarreal a este programa, estratega electoral, el hombre que está detrás de una campaña y que sin duda lleva a sus candidatos al triunfo el día de la jornada. Bienvenido a Videl, ¿cómo te trata México? Qué bueno tenerte con nosotros, gracias por haber aceptado la entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad que primero que todo, Miguel, agradecerte la oportunidad de la entrevista, reiterarte pues las gracias por la oportunidad de estar en tu programa y en un programa pues donde el periodismo y la capacidad de poder expresar las opiniones es lo que priva, pues eso para mí es muy importante. ¿Cómo ves el momento en México a partir del 2018 y en la ruta final del 2024? ¿La elección en México es parecida a lo que tú has visto siempre o en México tenemos materia de estudio? Mira, México en definitiva es un país muy grande, es un país muy importante y yo se lo he dicho a prácticamente todos los mexicanos con quien he tenido la oportunidad de conversar en los diferentes escenarios donde hemos tenido la oportunidad de conversar. Hoy atraviesa un momento especial, un momento en donde la política está muy presente, pero partamos por decir que México es un pionero en los temas electorales, en las definiciones electorales e incluso en mucho de lo que son las estrategias electorales. O sea, la consultoría en México tiene la oportunidad de expresarse en todo su esplendor. Hoy tenemos un escenario propicio precisamente para la creatividad estratégica, para la disciplina estratégica y para todo lo que tenga que ver en ese sentido, porque así lo está demostrando la realidad política, ¿no? Las últimas elecciones en México han sido elecciones muy disputadas, definitivamente con resultados incluso muchos de ellos muy estrechos, lo cual hace que cada proceso electoral tenga esta connotación presente, ¿no? Entonces, digamos que estamos en un país en donde el tema electoral
se presenta en la mesa desde que inicia el día hasta que las familias pues deciden compartir el último momento, ¿no? Una cena y demás. O sea, es un momento especial, y es un momento especial para los mexicanos y para quienes vivimos de esta profesión que es la consultoría. Se me hace complejo tu profesión. Eres un estratega, tú tienes un despacho que le ayuda a aquellos que quieren ser candidatos, que quieren presentarse ante el electorado como una propuesta, una oferta que en una campaña se va a tener que vender, llevar toda una organización, todo un esquema de marketing, de estrategias, para que finalmente consigan su venta el día de la jornada electoral. México, al igual que yo creo que Latinoamérica, es muy contrastante con los países más avanzados, más evolucionados en el tema de estrategias. Yo veo algo complejo tu trabajo. Somos muy dados a las costumbres. Pareciera que estamos muy avanzados en democracia, pero de pronto ves a los partidos muy atorados en hacer las elecciones como se acostumbra y tomar decisiones que se han venido tomando desde hace 60 años. Esto, sin duda, yo lo veía mucho en el PRI y finalmente mira dónde terminó. ¿Hay oportunidad en México? ¿Tú ves que ha cambiado el electorado y aquellos que se quieren promover como candidatos hacia ir al consumo de despachos y de consultorías como el tuyo? ¿O es difícil en México y en Latinoamérica todavía convencerlos de que contraten a personas como tú? No, mira, lo primero que te tengo que decir es que las campañas en México se han tecnificado por completo. Definitivamente nosotros somos un despacho que brinda servicios para atender las campañas en su totalidad. O sea, desde las primeras mediciones profundas que se tienen que hacer al momento de iniciar o incluso de tomar la decisión de ser candidato, hasta la organización del día de la elección, pasa por un proceso complejo de organización y de estrategia. Todo ese proceso está aquí presente. Yo sí creo que hay una tremenda disposición de los candidatos a optar por este tipo de servicios y de acompañamiento. Evidentemente eso cada vez ha sido mayor. Muchos de ellos, y a nosotros nos ha ocurrido que nos dicen, no, esta campaña es totalmente distinta a la que llevé hace 6 años, porque es que la que llevé hace 6 años nos organizamos entre la militancia del partido, los más allegados, las personas que de una u otra forma habían participado en procesos electorales anteriores, y nada que ver cuando ven que todo lo que ocurre en campaña, nada de eso se deja al azar o se deja, digamos que a la intuición, sino que corresponde a un proceso planificado. La disciplina en el mensaje, la preparación del candidato, la comunicación abierta, la comunicación digital, el manejo de base de datos, la preparación de las estructuras electorales, de trabajo de campo y demás, son procesos sumamente complejos y planificados que, si no están en manos de expertos, se corren profundos riesgos de que no tengamos el resultado que se quiere, ¿no? Entonces, esa es la gran tarea dentro de los equipos de consultoría. En el caso nuestro, que brindamos una consultoría de inmersión total, es decir, que no dejamos que nada pase en la campaña sin que nosotros intervengamos en esos determinados procesos, pues requiere también decirte que es un servicio de presencia. O sea, la consultoría no puede ser una consultoría de memo, en donde ven al consultor hoy y no lo vuelven a ver dentro de un mes. No, lo que nosotros hemos planteado y lo que nos ha dado resultados es integrarnos con los equipos locales
dándole el acompañamiento, la disciplina, el conocimiento y la experiencia que nosotros traemos de los diferentes procesos en los que hemos podido participar. Pero sí, hay todo el espacio y la disposición en México de cada vez hacer las campañas mucho más tecnificadas, ¿no? Dice en una revista recientemente que publican un artículo muy bueno de ti, que lo vamos a poner aquí para que compartir el mismo. Mencionabas que mientras haya reglas del juego claras, árbitros imparciales, líderes políticos dedicados, buenos candidatos y buenas estrategias, siempre existe la oportunidad de ganar una elección. Híjole, me preocupa ahí las primeras dos principalmente, reglas claras y árbitros imparciales, porque en México, ¿cómo hacer el estratega cuando en México tenemos una cultura del mapachismo, una cultura del robo de urnas, el voto clientelar, este síntoma que se da principalmente en el sur, donde se juega con la pobreza de los votantes y que pues una elección te la pueden voltear de la noche a la mañana con despensas? Sea rudo, Abidel, entender, tú que estás en el ajedrez de las decisiones en una elección como la cabeza de campaña, y que tengas que este reto, y además que no vivas en la región, que no vivas en el estado, se debe tener un conocimiento muy amplio y técnicas muy fuertes como para poder identificar que te van a robar una elección de la noche a la mañana. ¿Te ha tocado? Estuviste en Nayarit sacando una elección. ¿Te ha tocado este juego, de enfrentarte a estos fenómenos que solamente a lo mejor se dan en México? Mira, y eso pasa definitivamente por ese principio, el de las reglas claras. Pero además hay un concepto que tú acabas de expresar con el que yo me he encontrado en prácticamente todas las campañas en México, que es el tema del mapachismo. Es un término muy mexicano, se entiende solamente aquí, quizás en algunos otros países podrá tener otras denominaciones, pero no existe como tal. Y te hago referencia a este tema porque es algo para lo cual yo me preparo a los equipos y preparo a todo el esquema y el comando de la campaña, no porque exista como tal, sino porque una elección no te la van a robar cuando tú has tenido o cuando tú tienes un equipo debidamente preparado, organizado, estructurado, has logrado crear una campaña que te da una ventaja sólida, con un mensaje muy bien asimilado por el electorado. O sea, hay muchos procesos anteriores antes a lo que ocurre el día de la elección, porque si te das cuenta, de lo que estamos hablando es de fenómenos que se presentan el día de la elección. Entonces, para mí, que una persona llegue de otro estado a tratar de convencer a un electorado que ya ha visto la propuesta del candidato al que nosotros estamos acompañando y que ese mensaje ha sido difundido por las diferentes vías que le pueden llegar y todo el proceso de fidelización y convencimiento a que me lo cambien 2 días antes de la elección, yo no puedo estar de acuerdo con eso, porque precisamente para eso son las campañas, para preparar con mucho tiempo de anticipación el día de la elección, fundamentalmente en el convencimiento del candidato. La campaña es un proceso permanente en donde se disputa cuál es la decisión de los ciudadanos. Entonces, esa decisión, cuando ya ha sido tomada, no va a ser tan fácil de cambiar, o por lo menos no en un número importante como para mover el resultado. Ahora, las cosas pueden cambiar cuando estamos en procesos electorales muy ajustados y demás, pero todavía allí, para mí, lo que va a hacer o lo que va a requerir toda la inversión y toda la capacidad siempre será la maquinaria que acompaña
al candidato en el territorio para que tenga la capacidad de seguir convenciendo a los electores hasta el momento en que se toma la decisión, que es el día de la elección. Entonces, cerrando esta pregunta o concluyéndola de mi parte, las reglas claras son importantes. La definición correcta del árbitro y la solidez de las decisiones del árbitro son importantes. Los buenos candidatos preparados con propuestas que entiendan a su electorado son importantes, y las estructuras partidarias, por supuesto, son importantes dentro de todo el juego electoral. Que cuando tiene todos esos elementos vaya a privar el robo de una urna o el retraso de una elección y demás, yo creo que hoy significaría más bien el fracaso de un equipo de campaña que no supo interpretar a sus electores y no pudo organizarse a tiempo ni crear la estructura necesaria para ganar una elección. Interesante. Y bueno, has llevado campañas en muchas partes del mundo. Esto te ha dado el conocimiento y te ha dado la experiencia de conocer en México el mapachismo, la cultura del mapache, que además es espectacular en el día de la jornada. Oye, Abidel, bueno, estamos, para los que están conectándose, perdón, Abidel, vamos a platicarles que estamos platicando con Abidel Villarreal. Él es consultor de campañas, él es el crack de las campañas en América Latina. Así lo considera la revista Campaigns and Election México. Y bueno, él tiene un despacho con el que ha sido el comandante, el capitán de las campañas electorales de muchos candidatos en México y en otras partes de este planeta. Es reconocido por sus triunfos, tiene peleas como ganador sin tener derrotas, y lo coloca en uno de los estrategas con más experiencia y con más rentabilidad y resultados a favor en América Latina. Si usted quiere ser candidato, no le busque. No le busque, Abidel es la solución, no le dé vueltas. La verdad es que yo siempre se los he recomendado a mis amigos cuando quieren ser candidatos: consíguete a alguien que te lleve la campaña, que te haga la medición, que te diga un análisis de lo que tú no estás viendo y que sea profesional, porque además cuando es todavía en esas campañas tradicionales mexicanas que ponen a su compadre porque es el que siempre lo acompaña, pero no tienen ni idea y le entra el sentimiento y andan en otros temas y no están observando realmente la elección como lo hace un profesional, como lo hace Abidel. Oye, y a propósito hay varias preguntas que me salen. La primera, ¿es igual o tiene alguna diferencia ser el consultor de una campaña para un candidato de izquierda o de derecha? ¿Te cambia mucho? ¿Te ha tocado este juego de ser el que lleve la campaña de un candidato progresista y por el otro lado has tenido campañas con un conservador duro? ¿Cambia mucho la campaña? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más fácil de llevar? ¿O son tan complejas ambas? Mira, definitivamente son complejas ambas, y el tema ideológico del candidato está muy presente al momento de plantear la campaña. Pero todo esto pasa fundamentalmente por entender al electorado. Y es allí donde está el principio de todo. O sea, uno no puede hacer un planteamiento de campaña, ya sea para un candidato de izquierda o de derecha, si nosotros no conocemos, por ejemplo, el humor social que existe en un determinado país o en un estado, o si no conocemos los atributos generadores de voto tanto en lo personal como en los atributos de gestión. Si no conocemos eso, pues no vamos a poder hacer el planteamiento correcto que logre captar la atención del electorado. Si nosotros no conocemos a profundidad la problemática
que existe y además la problemática específica, es decir, si el problema es económico, ¿cuál es dentro de lo económico? Si es la seguridad, ¿qué es dentro de la seguridad? O sea, son los asaltos en las calles, es un tema de robo en las viviendas, o a qué es lo que nos estamos refiriendo con el tema de seguridad. Cuando nosotros tenemos todos estos elementos lo suficientemente claros, incluso llegar a estudiar lo que son las prácticas de campaña, es decir, qué está esperando la gente dentro de la campaña, qué les gusta, qué no les gusta, para no equivocarnos al momento de distribuir el mensaje o de hacerles llegar el mensaje, pues estaríamos a las puertas de cometer profundos errores. Entonces, a partir que tenemos estos elementos, tienes que construir una propuesta que sea consona con el candidato y también que responda a las aspiraciones y necesidades de los electores. Entonces, ahí está la complejidad de esto. O sea, a un candidato de derecha no lo podemos poner a que abandere un discurso de izquierda, porque entrará en un tema de credibilidad y, por supuesto, no va a recibir la aceptación, porque lo que recibirá serán toda clase de epítetos que irán en contra de la construcción de una imagen positiva, de una intención de votos y finalmente de una solidificación de ese voto para el día de la elección. Entonces, hay que tomar en cuenta cuál es la ideología del candidato, pero también hay que tener mucha más información presente, porque probablemente esa salga en la primera entrevista, en el primer encuentro. Lo que viene después es lo que realmente importa, y además cómo vamos a hacer ese planteamiento para que las propuestas y lo que se proponga tenga realmente asidero al momento de realizarse, es decir, que sean realizables y que no caigamos en un esquema de proponer lo que jamás se podrá cumplir. Entonces, esa es la parte en esto. O sea, sí es importante el componente ideológico, pero es mucho más importante cómo hacemos que asentados o sobre esa distinción ideológica podamos conectar con el electorado y podamos recibir la aceptación y, digamos, que la elección de parte de los ciudadanos, ¿no? Ahorita que decías no prometer lo que no van a cumplir, de verdad me hizo recordar a muchos políticos mexicanos que actualmente están en funciones. Creo que no tuvieron una estratega detrás de ellos y por eso están metidos en problemas de credibilidad hoy en día, porque al final de cuentas prometieron lo que no van a cumplir. Cuando eres consultor, piensas nada más en vender el producto, es decir, no te preocupa un buen gobernante, sino un buen candidato. Existe una brecha entre esto. No se busca llevar a la elección al mejor en el gobierno, sino al mejor candidato, al mejor producto. Sí ocurre esto, Abidel. Estamos dejando de pensar en quién nos va a gobernar mejor por conseguir un buen producto mercadológico en las campañas. Mira, son dos momentos distintos. El momento de la campaña es uno y el momento de gobernar es otro. Evidentemente, para quienes estamos en este oficio y quienes ejercemos el rol de estratega, siempre nos va a estar dada la oportunidad de aceptar o rechazar un candidato. En lo personal, yo jamás acompañaría a un candidato que evidentemente tenga intenciones contrarias a lo que pueden ser los intereses de los electores, o que va a aprovechar su cargo para hacer cosas al margen de la ley. Y no sé si me explico con todo esto. O sea, en lo personal jamás lo haría. El paso siguiente, después que se obtiene la victoria, es gobernar. Y aquí pasan muchas cosas. Lo primero, y debo decirlo,
la experiencia indica que la mayoría de los candidatos gobiernan sin mayor orientación estratégica, por lo menos en un principio. O sea, allí asumen la responsabilidad que les da el cargo, y algunos se hacen acompañar por el estratega que los llevó durante el proceso electoral, otros no. Es una decisión en la cual nosotros no intervenimos. Evidentemente, si hay un acompañamiento dentro del gobierno, pues allí el estratega también se tiene que caracterizar y hacer los planteamientos que vayan acorde con lo que se propuso dentro de la campaña. Pero ya ese es otro momento. O sea, y si te das cuenta, la mayoría de los que ejercemos esta profesión generalmente nos encontramos en medio de las campañas. No es tan frecuente en medio de los gobiernos, pero se lo puede uno evidenciar en aquellos gobiernos y gobernantes que sí se ve claramente que tienen una conducción en cuanto a los objetivos y en cuanto a la forma en la que el gobierno y toda su gestión comunica, ¿no? Entonces, lo que uno recomendaría siempre es, por supuesto, tener este acompañamiento, esta asesoría en la campaña, para que haya disciplina, para que haya todo un método y un diseño que se pueda aplicar, y por supuesto en el gobierno, entendiendo que son dos momentos distintos. O sea, no podemos utilizar la misma metodología en uno o en otro, y hay que entender el rol del candidato y el rol del gobernante. Son dos momentos distintos, son dos situaciones totalmente distintas unas de otras, ¿no? Sí, quedó muy claro y te agradezco. Era el sentido de la pregunta, y es que ha sido muy, muy morboso en México por el cambio que hemos tenido del régimen a partir del 2018. Y bueno, en menos de 30 años hemos cambiado de ideologías de extremo a extremo en el gobierno federal. Abidel, ¿Cómo ya esto de manera personal, cómo te conviertes en estratega? Hay una escuela para estudiar, algunos estarán diciendo, yo quiero ser estratega, voy a estudiar en la Universidad de Estrategias Electorales. ¿Cómo llegó Abidel? Eres abogado de profesión, fuiste político, pero ¿en qué momento te convertiste en un estratega? Mira, la verdad que es una acumulación de cosas, ¿no? Digamos que el tema de la política primero tiene que gustarte, y probablemente inicias con esa atracción participando en la vida política, como ha sido mi caso. Con el paso del tiempo, pues vas evolucionando, vas entendiendo los procesos y te vas dando cuenta de que no puede ser quien tenga el estratega general no puede ser quien tenga una visión, digamos, únicamente especializada en una determinada área, que es mi caso. Y te cuento, yo soy definitivamente abogado de profesión, pero hoy, antes de que cualquiera sepa eso, si me ve en una campaña y me ve dando indicaciones al momento de que se esté filmando un comercial o un spot en cuanto a encuadramiento de imagen, en cuanto a planos en los cuales quiero que se enfoque y demás, dirán, bueno, estudió comunicación social, o me ven en un proceso de entrenamiento para el candidato y entonces será otra conclusión, o dando indicaciones sobre la segmentación que se debe hacer en redes sociales y dirá, bueno, es aquel que pueda tener la capacidad de integrar muchos procesos en uno solo y al final se concentra dentro de la estrategia. Por eso se llama estratega, y yo generalmente hago la diferencia entre lo que es un estratega y lo que es un consultor. O sea, el consultor es el que atiende áreas específicas dentro de una campaña. El estratega es el que ve absolutamente toda la campaña, la integra en una estrategia y hace que esa fluya a lo largo del proceso electoral. Sí, sin duda me imaginé en los momentos que describes, ¿no? Eres un hombre tan versátil porque se ven tantas disciplinas dentro de una campaña
que, bueno, cualquiera podría creer que tienes varias profesiones y al final de cuentas es el resultado de un todo, de una experiencia de vida y de varias aventuras por las que has caminado, que finalmente te llevan a poder aconsejar a alguien. Lo sé, lo viví y lo apliqué, y por eso te digo que esto no serviría. Sí, es muy, muy interesante tu trabajo. Voy a terminar con una pregunta que ha estado inquietando a México, digo, desde la óptica de un estratega de campañas. Decías en una de tus entrevistas a árbitros imparciales, y luego dices que en México se compite en buena lid porque el marco constitucional así lo permite. Y de pronto en México se ha estado cuestionando mucho si habrá una reforma electoral, si el INE va a sufrir cambios, y finalmente hemos visto unas determinaciones en el Tribunal Electoral bastante erráticas. ¿Cómo ves el escenario para la elección en México del 2022, 2023 y 2024, en el que tendremos elecciones, tanto locales como la federal del 2024, con estos temas que se están dando con el árbitro, a propósito de que dices tú que pues el árbitro debe ser imparcial y que deben de haber reglas claras? ¿Sientes que podríamos terminar en un escenario donde se modifiquen las cosas y van a tener que adaptarse ustedes a estos cambios erráticos? Mira, en este caso, el árbitro siempre hay que cuidarlo. Por supuesto, la democracia es un proceso evolutivo. Los diferentes procesos electorales van aportando nuevas experiencias que requieren ser reguladas. Yo estoy seguro que a partir de todo lo que ocurrió en este último proceso que acabamos de vivir, que es el proceso electoral más grande que se ha dado en México, pues quienes están en la tarea de regular los temas electorales han debido tener muchísimas experiencias que van a requerir ser incorporadas. Pero todo eso tiene que hacerse en el camino del fortalecimiento de la democracia. México hoy lo permite. Yo sí diría que aquí se compite en buena lid, y también porque nosotros hemos tenido experiencia donde esto no ocurre, o sea, nada que ver con un país como Venezuela, en donde hay una dictadura, en donde definitivamente no hay condiciones ni para los candidatos, ni para los estrategas, ni para los electores, ni para nadie que participe dentro del proceso electoral. Si la ley mexicana en ese sentido tiene que evolucionar, yo lo que plantearía sería que lo haga en base a las experiencias para hacerlas cada vez mejor y que los procesos sean mucho más competitivos y en buena lid como lo he planteado, ¿no? Yo no veo que los mexicanos en este momento no tengan esas condiciones. Yo sí creo que están. Definitivamente hay situaciones con las que uno u otro partido pudiese estar en desacuerdo porque los coloca en una situación de desventaja, pero esas son las reglas que hay hoy, y lo que se tendría que hacer es que, si realmente eso es así, adecuarlas para que sea la democracia la que se fortalezca y la participación la que pueda crecer. Muchas veces el primer reto con el que nos encontramos es que aquí hay un porcentaje de participación en elecciones que no llega al 50%, y en muchas otras que está entre 50 y 55%. O sea, hay un gran porcentaje de la población que no se anima por diferentes razones a salir a votar, y que se convierte también en un objetivo electoral dentro de las campañas. Entonces, ese proceso de fortalecimiento de la democracia pasa también por el proceso de motivación de los electores a salir a votar. Entonces, yo sí creo que si hay que hacer cualquier tipo de ajustes o reformas, tendrían que ir en esa dirección, en la dirección
de que la democracia se fortalezca, que la decisión de los electorados se respete y que exista mayor disposición a salir a cumplir con esa responsabilidad. Wow, qué puntual lo pones. Y la óptica de quien va a estar organizando y detrás de una campaña y detrás de un candidato, pues un gran reto que se les pone enfrente, y te veo muy, muy firme, no te sobresalta, no te inquieta por lo que veo cuando respondes. Es parte de los retos a los que te enfrentas en una campaña. Dicen los políticos mexicanos, en política no hay nada escrito, y bueno, pues en las campañas diario hay que estar atentos a lo que está surgiendo, y ahí es donde viene tu experiencia, tu colmillo político, como le decimos en México, para poder tomar decisiones de timón. Hay candidatos. Dime. Para que eso ocurra, definitivamente tienes que estar allí en el campo de batalla. O sea, eso no ocurre con un monitoreo a la distancia. Eso no ocurre si tú eres el responsable de la estrategia de 5, 6, 7 campañas. No. O sea, eso ocurre cuando tú la estás viviendo día con día y sabes perfectamente con cuánta fortaleza cuentas, cuáles son tus debilidades y, más importante aún, dónde están tus oportunidades. Wow. Sí, sin duda. Hay muchos que venden humo a distancia, los quieren atender, nunca se aparecen en la campaña, mandan a representantes, traen como 20 campañas simultáneas porque cobraron barato, y finalmente el que mucho abarca poco aprieta, dice el dicho. Sin duda hay que estar ahí, aunque tengas que elegir a quién sí apoyar para poderle dar toda la atención necesaria y estar presente ahí en la campaña. Hay candidatos que ganan la campaña y pierden las elecciones. Nosotros garantizamos que eso no ocurra. Me dejó muy claro esto que sostienes en la revista Campaigns and Elections México, porque sí ocurre esto. Hemos visto candidatos que de verdad dicen, debió ganar, hizo una campaña excelente, el pueblo lo quiere, pero algo lo hizo perder, y les faltaba una estrategia. Les faltaba alguien que pudiera asimilar lo que de verdad estaba ocurriendo en la campaña, y que pudiera prevenir para que, aunque ganara la campaña, no perdiera el día de la elección. Híjole, de esos casos he visto muchísimos, y candidatos tan confiados que 3 días antes todavía me dicen, ya gané, vamos muy bien, tenemos tantos puntos, y finalmente pierden el día de la jornada por otras situaciones que con una estratega como tú lo hubieran prevenido. Pues voy a dejarlo hasta aquí, Abidel, para no quitarte más tiempo. Sé que traes una agenda muy apretada, pero sé que además vas a estar presente en México. Sin duda vas a tener algunas campañas de las que nos vas a platicar tarde o temprano. Hay 3 años de elección en México. Ya te estoy viendo en este país dirigiendo algunas de ellas, y nos dará mucho gusto poderte encontrar nuevamente y platicar más a profundidad. Hoy era platicar contigo a propósito de que apareces en la portada de esta revista tan importante de campañas y elecciones, y que además pues, te han nominado el crack de las elecciones en América Latina. Me gusta que reconozcan tu trabajo, y bueno, pues era interesante escuchar tus puntos de vista sobre esto que se comenta. ¿Qué sigue en puerta ahorita antes del 2022, Abidel? No, primero que todo, Miguel, pues agradecerte la oportunidad y decirte que he disfrutado enormemente esta entrevista, el trabajo periodístico que tú realizas, la forma en la que has hecho tus preguntas, demuestra un altísimo nivel, y definitivamente quienes te ven y quienes te escuchan, pues de seguro es una audiencia muy sólida, y hoy yo como
como participante o como panelista aquí, pues puedo dar fe de ello, ¿no? Así que te quiero felicitar. Lo que sigue en adelante, 2022, 23, 24 y hasta donde Dios me dé la oportunidad, es mucho trabajo. Yo vengo trabajando desde que tengo 8 años, no sé hacer otra cosa que no sea trabajar. O sea, así que lo que sigue es meterle todo el empeño a cada uno de los compromisos a los cuales nos tocará hacerle frente, y que sea el trabajo el que hable por nosotros, ¿no? O sea, a mí difícilmente me conocerán como protagonista dentro de un proceso electoral. Yo hablo después que se termina la elección y hablo con los resultados de la elección. No compito con el protagonismo de ningún candidato, ni llego para ser el centro de atención en ninguna campaña. Yo llego a trabajar y yo llego a ganar. Eso es lo que veo en adelante, y en eso estoy totalmente enfocado. Sí, qué importante esto que acabas de decir, el protagonismo. Qué importante, porque sí, a veces hay quienes que se creen que están por encima del candidato, y pobre candidato termina arrimado ahí al rincón de la oficina de campaña, y bueno, es terrible lo que ocurre en algunas campañas. Sin duda, eso pasa por no contratar a alguien que te dé una estrategia profesional. ¿Van a gastar? Sí, pero es un gasto seguro. Sin duda, no se arriesguen si van a ser candidatos, se los he dicho siempre a mis amigos, si no le van a invertir. Vale la pena, y además se lo merece también el electorado. El votante que cree en ti tiene esperanza de que lleguen juntos en este proyecto al final de la jornada y triunfen, porque tienen la esperanza de que vas a responder en tus promesas de cambiar el entorno social en el que viven, y si lo haces a través de una estrategia que te permita alcanzar ese éxito, no lo duden en hacerlo. Son de estos gastos que valen la pena hacerlo, y al final resultan ser tan económicos con el resultado que se obtiene. Te agradezco mucho, Abidel, de verdad te deseo buena suerte, y que nos veamos pronto, ¿te parece? Gracias, por supuesto que sí, agradecido. Pues, a todos amigos, gracias. Despido a Abidel Villarreal, estratega de campañas políticas, panameño, se encuentra en México y seguramente lo vamos a estar viendo en campañas próximas en nuestro país. Sale de cuadro Abidel. Gracias, Abidel. Yo despido programa, y bueno, pues ahí está nuestro invitado del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta entrevista. A mí me gusta mucho, me emociona, porque ves otra óptica, ves otro lado. De pronto nos metemos mucho nada más a estar escuchando a los políticos, pero a veces hay que ver y escuchar a los que ven la política desde otro punto de vista, porque nos ayuda mucho, y más que este país va hacia un reto electoral en 3 años continuos. No me queda más que agradecerles su presencia. Nos vemos en un siguiente video como siempre. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll, y bueno, pásensela súper. Yo me despido. Vámonos.